Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos esta fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, de San Juan de Letrán, que es la Catedral de Roma. No, la Catedral de Roma no es, como muchos pueden pensar, el Vaticano, sino que es San Juan de Letrán. La Iglesia entera recuerda hoy los cimientos puestos sobre los apóstoles, en particular sobre San Pedro y sobre San Pablo. Pero es un buen día también para meditar sobre la consagración de nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo y sobre la misión que tienen que tener los templos de piedra, las iglesias. ¿Cómo tenemos que hacer para consagrar nuestro cuerpo a Dios? Lo dice San Pablo. Primero, la pureza. Es una lucha permanente. Quizá a algunos les costará más, a otros les costará menos, pero no creo que haya nadie casado, soltero, al cual no le cueste. Y sin embargo, esa lucha merece la pena darla, sin desanimarse. Aunque se caiga, volver a empezar. La lucha por la pureza, la lucha por vivir bien, la castidad según el estado de cada uno. No es lo mismo, por supuesto, el del consagrado que aquel que está casado. Pero todos tenemos una vocación a la castidad según aquellas circunstancias, aquel estado en el cual el Señor nos ha querido poner. Trabajar intensamente en un tiempo como este, donde todo está sexualizado, donde para venderte cualquier cosa aparece una imagen erótica, trabajar por la pureza es una obligación, algo que tenemos que tomarnos muy en serio para que no nos dejemos arrastrar por estas tentaciones que el mundo nos ofrece. La otra forma de cuidar nuestra alma, nuestro cuerpo, es hacer un esfuerzo por evitar la soberbia, porque la soberbia es lo que nos aleja de Dios. Y la soberbia hace que nos consideremos a nosotros mismos tan importantes que nos sintamos superiores a los demás. Nuestra casa tiene que estar dedicada a Dios y no dedicada a nosotros mismos. Si nosotros consideramos que nuestra vida tiene como punto de inicio y punto final nosotros mismos, hemos excluido a Dios de nuestra vida. Nuestra casa, nuestro cuerpo y nuestra alma están por el bautismo consagrados a Dios. Como bautizados, laicos o sacerdotes, estamos consagrados a Dios. Tenemos que hacerlo cuidando muy bien, haciendo todo el esfuerzo que haya que hacer por mantenernos puros, cada uno según su estado, repito, y también intentar luchar para no caer en el pecado de la soberbia que expulsa a Dios de nuestra alma. Pero también es un día para meditar sobre la función de los templos. Esto en otra época era innecesario. Sin embargo, hoy cada vez más las iglesias se han convertido en salones multifuncionales. Nos encontramos
a veces incluso con templos bellísimos, hasta catedrales, antiquísimos, espectaculares, como arquitectura o como obras de arte que contienen, que se dedican a obras de teatro, que se dedican a veces incluso a representaciones circenses. No digo que en el templo, y ahí están los actos que se celebraban, autos sacramentales que se celebraban sobre todo en la Edad de Oro española, en el siglo XVI, no digo que no se pueda hacer alguna cosa de tipo religioso, pero no hay que olvidar que el templo es para orar. Y por lo tanto, en el templo, en la iglesia, tiene que estar en un lugar destacado el sagrario con nuestro Señor. Por desgracia, en muchas iglesias han quitado el sagrario, lo han escondido en una habitación dentro de la estructura del templo, a veces incluso fuera del propio templo, con la excusa de que la gente hace mucho ruido y se impide a los que quieren rezar hacerlo. Lo que hay que hacer no es echar al Señor de su casa, sino educar a la gente para que no haga ese ruido y para que se pueda estar en la casa de Dios rezándole al Dios que es el dueño de la casa. Mi casa, dice el Señor, es casa de oración. No debemos olvidarlo nunca. La casa de Dios es el lugar donde reina Dios. Si quitamos a Jesús de su casa, si desacralizamos el templo, convirtiéndolo en una plaza pública donde la gente entra y sale, donde a veces, yo lo he visto, incluso en el Vaticano, donde a veces comen patatas fritas dentro de la iglesia porque se ha convertido en un museo donde entra todo el mundo, bueno, pues esa desacralización va a hacer que también el resto de nuestra vida pierda el sentido de lo sagrado. Así que hoy que celebramos la consagración de una iglesia, la dedicación de una iglesia, pensemos en estas tres cosas. Mi templo, que es mi casa, que es mi cuerpo y es mi alma, tiene que estar consagrado a Dios. Esforcémonos en trabajar por ser puros, volviendo a empezar si se cae, y esforcémonos en luchar contra la soberbia, que es el gran pecado contra Dios, porque nosotros nos ponemos en su lugar. Y a la vez, la casa de Dios, la iglesia, que esté dedicada al Señor, que sea casa de oración. Hagamos todos un esfuerzo para que así sea. No digo que tengamos que llamar la atención a los que hablan, a los que corren, a veces incluso a los que gritan, porque es posible que nos encontremos incluso agredidos, como tantas veces sucede. Pero al menos por nuestra parte, hagamos todo lo posible por estar en la casa de Dios como hay que estar, con respeto, en presencia del Señor. ¿A alguien se le ocurre ir a un teatro o a un concierto o a una ópera y ponerse a hablar, ponerse a contar chistes, levantarse, hacer gritos, correr, los niños corriendo por el escenario o por los pasillos? A nadie se le ocurre. Es muchísimo más importante lo que se celebra en una iglesia que lo que se celebra en un teatro, por destacada que sea la ópera o la función que se represente. Démosle a Dios el lugar que tiene derecho a encontrar en nuestro cuerpo y también en nuestra iglesia. Que así sea.